El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, hizo referencia a la situación que están enfrentando los transportistas nicaragüenses con el país vecino Costa Rica. Manifestó que deben de programar cuanto antes una reunión bilateral para llegar a un acuerdo y que continúe el paso vehicular. Otro de los planteamientos que hizo Aguerri es que debe de anularse la circular. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Y aquí estoy hablando en mi calidad de presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericano, es que los estados, en este sentido de Nicaragua y Costa Rica, anulen las disposiciones internas que impongan cobro al tránsito internacional terrestre o con relación a él de manera exclusiva. En particular, tiene que anularse esta circular técnica 04-2019 por ser violatoria del derecho comunitario. En segundo lugar, pedimos a ambos estados que inicien reuniones bilaterales a la mayor brevedad posible. En este caso, estamos a la orden como Comité Consultivo de la Integración Económica para encontrar una solución definitiva y que se siga perjudicando las exportaciones, importaciones y el tránsito internacional terrestre. Y a las organizaciones de transportistas siempre los invitamos a seguir presentándonos las pruebas de cada uno de los cobros que se realizan de manera exclusiva a la carga en tránsito para pedirle a los estados involucrados supriman esta violación al derecho comunitario regional. Importante en esto entender que hay una diferencia en lo que significan medidas recíprocas. Y lo que se ha manifestado es que existe una visa de entrada que se cobra, pero no solo se cobra en Costa Rica, no solo se cobra a los transportistas, se cobra a todos los ciudadanos que entran a ese país. Entonces, aquí hay que diferenciar entre lo que es una situación particular al sector y lo que es una disposición general. Y ahí es donde hay que tener cuidado en este tipo de circunstancias, porque eso es lo que provoca que se den reacciones como las que vimos ayer. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y a propósito de este tema, en nuestro segmento en Agenda estaremos abordando esta circunstancia que se dio desde el lunes pasado, en donde se dio a conocer esta circular en la cual se grava con una especie de impuesto de ingreso a los camiones o transporte pesado de origen costarricense para el tránsito en nuestro país, con $50 de ingreso, entiendo, y $50 de salida. En total son 100. Para hablar alrededor de este tema se encuentra a mi lado Marvin Altamirano, de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada en nuestro país, y también con Juan Carlos López, de la Organización de Ayuda al Consumidor. Ambos estaremos abordando diferentes ámbitos que afectaría esta nueva resolución que ha emitido el gobierno de Nicaragua alrededor de los sectores. Bienvenidos a ambos, gracias por asistir aquí a Acción 10 de la mañana y a este segmento en Agenda. Quiero iniciar con don Marvin Altamirano, si nos explica en qué consiste esta resolución que fue dada a conocer recientemente y por qué se le aplica a los transportistas de carga pesada del país vecino Costa Rica. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir. Realmente esta circular técnica o esta reciprocidad que Nicaragua está cobrando hasta ahorita, nosotros le planteamos desde el 2007 al gobierno actual, la primera vez, la última vez en el año 2012, porque efectivamente por los cobros que nosotros estábamos teniendo en Costa Rica y que poco a poco han venido aumentando, y además de la visa y el trámite de la visa, ha hecho que transportistas nicaragüenses sean desplazados y hayan perdido contratos de trabajo o de transporte, porque cuando les pidieron los camiones y no tenían visa los conductores, también les podrían haber perdonado una vez, pero ya múltiples veces es difícil. Y en relación a lo que estaba hablando ahí el presidente del COSEC, a mi juicio creo que la persona es la que menos autoridad moral tenga, independientemente de que hable por el CCIE, porque la situación de Nicaragua, él es un actor de ella. No puede decir el COSEC que jamás ha estado metido en las decisiones que Nicaragua, ellos estuvieron por años en todas las instituciones de gobierno
fueron parte de las decisiones de Nicaragua y hoy por hoy Nicaragua está en esa circunstancia. Debería más bien tener más cuidado porque podría también enrumbarse, como presidente COSEC, a lo mejor a otra situación difícil en Centroamérica. Nosotros creemos que lo que Nicaragua tiene o la forma que la Nicaragua lo cobre, si en Costa Rica lo cobran de una manera y en Nicaragua lo cobran de otra manera, pues independientemente cómo se llame o cómo se diga, el asunto, decía yo, no es cómo se llame el documento, sino que los países cobran. Ahora, cuando habla de las visas, independientemente de que se la cobren a todos los nicaragüenses, solo a los nicaragüenses se la cobran en particular. Pero el Tratado de Integración, el mismo documento dice que ellos a nosotros nos deben de dar trato nacional. O sea, igual a como tratan a los ticos, igual nos deben de tratar a nosotros. En todo caso, ningún costarricense necesita visa para salir de Costa Rica y Nicaragua tampoco le cobra visa. Entonces, con estos cobros que se han venido incrementando poco a poco, lo que se hace es una competencia desleal, lo que afecta es la competitividad. Y cuando vos no tenés esas garantías para trabajar, obviamente los sectores se sienten molestos y recurren a los gobiernos para que se haga algo. Y nosotros incluso habíamos hablado con el gobierno que el día que él empezara a hacer esa aplicación de esa medida, los mismos ticos iban a cerrar la frontera y el resultado fue ese. Ahora, don Marvin, pero también está el tema del momento en el cual se está haciendo y despierta algunas suspicacias. Muchas personas creen que lo hacen para precisamente recaudar algo de fondos, considerando el vacío económico que se encuentra ahorita, con el que se encuentra ahorita el Estado nicaragüense. ¿Por qué no se aplicó antes esta medida? Ya lo decía usted perfectamente, que ustedes han venido promoviendo este tipo de medidas en años anteriores y sin embargo el gobierno no lo había hecho. Y el gobierno no lo hacía a pesar de que nosotros le solicitábamos que lo hiciera, y como en ese momento estaba de la mano con el COSEC se oponía. O sea, uno de los que no ha permitido que se haga esto es el COSEC, pero esto se había resuelto hace muchos años atrás, porque creo yo que ambos países deben de eliminar los cobros que tiene cada uno de ellos. Eso es lo correcto. No deberían de pagar ni los costarricenses, ni el resto de Centroamérica, ni nosotros tampoco, porque los tratados hablan de todo esto específico, que no van a haber restricciones, que no van a haber cobros, que va a haber libre competencia, libre circulación y libre contratación. Entonces, todas estas cosas, para que se den, obviamente tienen que eliminarse cualquier cobro, cualquier obstáculo que suceda en el respecto. Fíjense que en Costa Rica nosotros pagamos un seguro por $45 y dicen que es por 3 días, por 3 meses. Sin embargo, cuando ellos nos dan un tiempo para permanecer en Costa Rica de 30 días. Cuando nosotros entramos a Costa Rica, si yo tengo un seguro que se me vence dentro de 20 días, el funcionario de Costa Rica me manda a cumplir el otro seguro, porque dice que el que ando no me cubre los 30 días que él me da para estar en Costa Rica. Y lo más que puede estar un vehículo en Costa Rica es una semana. Sin embargo, él dice que es para 3 meses, pero te lo cobra cada 2 meses. Entonces, todas estas medidas, nosotros que propusimos, no solo en Nicaragua, sino a nivel regional, que todos los transportistas tengan un seguro regional y los gobiernos lo acepten, porque todas las empresas de seguro están a nivel regional. Nosotros, el mismo seguro que exige la ley 431, para acá nosotros lo compramos con extensión territorial para todo Centroamérica. Entonces, si yo entro a Costa Rica y ando ese seguro, ¿por qué Costa Rica no lo respeta? Me manda a cobrar el de 45 y aduce que es una ley nacional. Cuando es una ley nacional, entonces Nicaragua puede aducir mañana que otra ley nacional estipula esto y esto y esto, y entonces eso lo que hace nada más es tener problemas y obstáculos del comercio en la frontera. Hasta el día de hoy, ningún país ha querido asimilar el 100% el cumplimiento de los acuerdos regionales. Las filas de los camiones en Nicaragua y Costa Rica no son las únicas. Las más grandes ahorita están entre Salvador y Guatemala, en la frontera que se llama Pedro Alvarado y La Chadura. Esta en Guatemala y El Salvador. La que sigue más larga es la que está del lado de Costa Rica. Y así en lo sucesivo hay problemas en El Salvador, hay problemas en Honduras, en todos los camiones, en toda la frontera hay filas.
Y todas esas filas los acuerdos del CA4 no están dando ningún resultado, ningún fruto. Costa Rica no está incluido en este CA4 y quizá ese sea uno de los trabones para que ellos cumplan con algunas de las sugerencias que ustedes decían, como por ejemplo el seguro regional y que puedan tener un libre tránsito en esto. Lo que pasa es que Costa Rica siempre firmó pero los documentos de integración son los mismos. En el caso de transporte de mercancía y comercio regional son iguales hasta Panamá, no cambian. Entonces cuando firman se deben de cumplir. Incluso el ADA, que lo firmó Centroamérica con Europa, establece que no debe haber cobro de ninguna manera por ninguno de los países en el traslado de las mercancías. Entonces hay muchos documentos que se firman, pero los gobiernos cuando cobran no quieren dejar de cobrar y si de alguna manera tratan de cobrar otra cosa, pues ahí lo van poniendo. Fíjese que el documento que establece el mismo reglamento de tránsito internacional terrestre dice que debemos de estar registrados en el sistema TIN. TIN es administrado por SIECA y significa Transporte Internacional de Mercancías. Entonces, Panamá vino, como Costa Rica ha hecho una circular donde no permite que los vehículos de placa extranjera levanten carga de los almacenes fiscales, de la zona franca y de las aduanas, solo los nacionales. Entonces Costa Rica vino y Panamá hizo una ley similar. Ahora, como los de Costa Rica no pueden levantar esa carga en Panamá, entonces están pidiendo a nivel regional que se registren en el TIN todos los almacenes, puertos y aduanas de Panamá. Sin embargo, cuando nosotros vamos con el DUC que se saca, que significa Documento Único de Tránsito, el que usamos todos los países, cuando entramos a Costa Rica no lo reconoce. Entonces uno no entiende. El país quiere que los demás se registren, pero él no lo reconoce. Entonces ahí te obligan a hacer un DUA. Ese DUA solo lo hacen las personas que están autorizadas y obviamente eso genera un cobro. Don Marvin, quiero hablar brevemente con Juan Carlos. Este tipo de impuesto o de resultado del gobierno hacia los transportistas de Costa Rica podría generar algún tipo de impacto en la economía nicaragüense o en los productos que estén ingresando a nuestro país desde Costa Rica y que podría estar incrementando su valor. ¿Existe alguna especie de resultado o a los precios de los productos? Sí, buenos días, igual. Bueno, de hecho es un tema relacionado con el derecho mercantil, ¿no? Relacionado y también con los convenios internacionales y regionales, sobre todo con el sector que establece el sector de transporte de carga entre los países. Mira, efectivamente, eso de que si puede haber aumento de costos y de precios de determinados productos, eso cabe en una probabilidad. Pero esa probabilidad está obviamente planteada de acuerdo a no llegar a entendimiento o resoluciones en efecto. Pero no necesariamente deberá ser como algo que debe de perfilarse de ahorita. Sería tal vez plantear un modelo de especulación, decir simplemente de que eso tendrá una consecuencia. Conociendo tal vez los comportamientos o las acciones en muchos de los sentidos, y ya se ha visto también del gobierno relativamente de Costa Rica y aparentemente el tema de cierre la frontera, pues en efecto pues causa una afectación al sector de comercio en Nicaragua, y eso lo ha planteado categóricamente el señor Marvin. Por otro lado, y si hablamos de importación de productos y que entran, eso está en dependencia después del tema de la comercialización y la distribución ya puesto en Nicaragua, y eso tendrá que ver con los acuerdos comerciales que tengan que ver de compra y venta como tal. Legítimamente, cuando se ha planteado entre los convenios que se han mantenido y se ha planteado un poco, lo establece el derecho internacional público y también el derecho internacional privado como tal, se establecen los acuerdos de reciprocidad o los comportamientos que cada Estado deberá ir cumpliendo. Vos planteabas algo de que puede crear como una suspicacia que si realmente el gobierno, el Estado de Nicaragua, lo estará haciendo por las situaciones económicas.
podría ser una opción o podría ser algo que sí tenga legitimidad, pero realmente el marco de reciprocidad, el marco de comportamiento le permite también al Estado de Nicaragua pues plantearlo y cobrar el monto que deberá hacerlo, como establece el hipotético caso que las leyes de carácter internacional, los convenios que son tratados, que han seguido y todos los acuerdos que se han venido cumpliendo en los sistemas de integración, al menos centroamericanos, realmente se ha planteado de que debe haber gratuidad, se ha planteado que debe haber un principio de universalidad también y de que no deben de existir determinadas restricciones. Sin embargo, se ha visto de que, por ejemplo, el comportamiento que ha tenido el país vecino del sur, Costa Rica con Nicaragua, ha tenido un planteamiento de desigualdad comercial y hasta cierta manera se establece con desigualdad económica en materia del derecho internacionales. La postura del gobierno de Nicaragua realmente no podría llamarse que es relativamente errática, porque realmente está en la contingencia de poder plantear tributo o de poder plantear aranceles adicionales, como ellos lo han hecho, y eso sí es legítimamente un principio de reciprocidad. Y como información que tal vez no se ha mantenido es que desde hace años se ha venido planteando, ¿no? Se ha venido solicitando el transporte de carga nicaragüense, sobre todo porque existe obviamente una desigualdad, sobre todo con el tema de la administración de ingresos de mercadería. Entonces, verlo de la perspectiva de que sí puede tener un aumento, puede tener una probabilidad. No necesariamente tiene que ser como una camisa de fuerza que eso va a suceder, porque sería como plantear y echar más leña al fuego. Pero sí, desde esta perspectiva, el gobierno de Nicaragua, cualquier administración pública, estará en su derecho de poder, obviamente, determinar los aranceles que estime conveniente, sobre todo el comportamiento que ha tenido el país vecino. Lo adecuado, y yo concordo un poco, más allá con la postura del COSEP, también con la postura de la Asociación de Transportistas, es que sí debe haber, obviamente, un espacio para poder dialogar, homologar sobre las circunstancias, los gobiernos, los sectores involucrados que son los transportistas a nivel regional o al menos entre los dos países, porque aquí pues llegan acuerdos comerciales de país y también acuerdos comerciales legítimamente en materia de integración, que tiene que obviamente que dilucidarlo. Esto puede crear como una perspectiva nueva de mejorar, de cambiar, de cumplir con lo que ya se ha firmado y los convenios que se han tenido, los tratados, porque como lo plantea don Marvin, también hay un modelo de desigualdad jurídica, sobre todo en aplicación y costos adicionales, por ejemplo, el tema de los seguros, el tema también que se ha venido también aplicando de los visajes para entrar a Costa Rica, sobre todo porque hay una relación de comercio, porque de una u otra manera el país vecino tiene una retribución económica por los productos que se están obviamente exportando de Nicaragua hacia ellos. Entonces también es un tema que debería de visualizarse, porque ningún país debe tener un modelo de aplicarse, al menos en la región, estamos dando regionalmente, de ponerle más trabas, más condiciones que honestamente van acarreando con el tema del punto de vista económico a los sectores. Bueno, ya para ir finalizando parte de las conclusiones, don Marvin, entiendo que la frontera ya fue abierta, es decir, ya el transportista nicaragüense está circulando con normalidad hacia Costa Rica. ¿Qué es lo que ustedes esperan ahora del gobierno y qué es lo que deberían de hacer para sobrepasar este impasse o este problema con el vecino país Costa Rica? Tal vez ambos brevemente me dicen sus conclusiones. Bueno, nosotros ayer, después de la situación pasada, el día de antier, recibimos comunicación del Ministerio de Transporte, donde el ministro de Nicaragua había hablado con el ministro de Transporte de Costa Rica y el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, y le plantearon la necesidad de hacer una reunión binacional para que ambos países logren eliminar estos cobros, porque Nicaragua está en la disposición de suspender la medida, pero obviamente el sector nuestro está diciendo que se suspenda, pero que también Costa Rica suspenda los cobros. Creo que es lo más correcto, que es lo que dicen los tratados. Nosotros hicimos la nota el día de ayer, lo mandamos incluso a las transportistas de Costa Rica y todo Centroamérica. Incluso hay que esperar, incluso Costa Rica tiene una resolución de este tema de la duda, que lo hizo la SIECA y le dijo hace 5 años la SIECA que es ilegal, y lo sigue aplicando. Entonces, cuando usted ve esas aplicaciones sin cesar, que aunque hayan criterios regionales y le dicen que es incorrecto y él lo sigue haciendo, es porque siempre sigue alegando su ley nacional.
Y no debe desconocer el gobierno de Costa Rica que ellos firmaron los documentos de integración y por lo tanto están obligados a cumplirlo. El que les aplique reciprocidad está en el legítimo derecho que le corresponde. Okay, Juan Carlos. Sí, meramente concluyendo, pues la doctrina, hablando desde un punto de vista legal, ¿verdad? Él conoce el aspecto del andamiaje y la parte técnica como tal. La doctrina en materia de convenciones internacionales, pues inclusive está sobre las leyes locales. Entonces estás hablando que tiene que tener un cumplimiento adecuado. La medida de poder plantear también una voluntad de decir, si yo suspendo esto, también vos también mejorás y suspender los cobros que realizas, creo que es una medida muy acertada. Solamente para culminar, visualicemos de que también este es un tema que no es la primera vez que se ha abordado en los últimos años con otros países, por ejemplo en temas lácteos, en temas del sector carne, agropecuario, que normalmente hay muchas desigualdades que normalmente se vienen cointegrando en la afectación a los sectores nicaragüenses productivos. Y eso sí realmente le corresponde por ley como tal, por comportamiento de Estado, al gobierno de Nicaragua poder aperturar negociaciones y diálogos, ya sea binacionales o corregionales con respecto a los temas que obviamente vayan siendo subyacentes. Pero de antemano te digo, no debería tener ningún impacto inmediatamente en el sector productivo, no debe tener ningún impacto obviamente en los productos que deberían entrar en Nicaragua. No debería inmediatamente, pues, y sobre todo porque está buscando una solución. Perfecto, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo.